yo creo que yo en mi vida me he convertido en un rechazado profesional. Ahí fue mucho más duro. Ahí les encantaba señalarme diciéndome rechazado. Mira, aquí está rechazado. Hola, rechazado. O sea, ese tipo de cosas a los 12 años son muy duras. Los 12, 13, 14, 15 años es la etapa más egoísta del ser humano. Decir que tú eres una víctima porque fulano conoce a esto y yo no conozco a nadie, ese tiene palanca, típica expresión venezolana. No es, o sea, las palancas no son palancas. Las palancas en la mayoría de los casos de buena intención son relaciones. Muchas veces creemos que el mundo es lo peor de la vida. Dios mío, mi mundo se me viene abajo. Y resulta ser que lo que tienes que hacer es alejarte de gente que no te está aportando nada. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Evi Labs, construye tu negocio, construye tu nueva vida en Estados Unidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Colores, Sonidos y Sabores de mi tierra. Como les digo siempre, suscríbanse al canal, denle like, comenten, compartan. Y ahora pueden ir a todas las plataformas de podcast y disfrutar cada una de las historias o de la vida de mis invitados a través de los colores, los sonidos y los sabores de mi tierra. Mi invitado al día de hoy es un hombre que es digno de admirar por su trabajo en los medios de comunicación aquí en Miami y en Estados Unidos. Él es conductor de televisión, de radio. En su biografía decía que él era motivador. Pero yo prefiero llamar a las personas que son inspiradores, porque su historia, su vida, inspira a otros a seguir adelante y a buscar ese sí detrás de un no. Alberto Sardiña, ¿qué tal? Franklin, ¿cómo estás? Qué chévere estar contigo. Gracias Feliz. por la invitación. No, yo feliz de tenerte aquí porque descubrir esto ha sido una joya, el sí detrás de un no. Qué bueno, gracias por leerlo, en serio que ¿Qué sí. qué te lleva a decirle a la gente, detrás de un no o detrás de una negativa hay algo positivo, hay algo bueno que ver? Mira, yo creo que yo en mi vida me he convertido en un rechazado profesional. O sea, yo he tenido que enfrentarme al rechazo tantas veces desde tan pequeño que yo empecé a darme cuenta cuando estaba pensando en el concepto del libro, bueno, ¿qué tengo yo que le puedo entregar a otra persona que me dé el honor de leer un libro que yo escribí? Y definitivamente tiene que ver con mis historias de rechazo. Y de un momento a otro empecé a darme cuenta que desde el bullying cuando pequeño, hasta el rechazo intentando hacer cosas en los medios de comunicación, hasta el tener que hacer actividades que a lo mejor no era lo que estaba buscando, pero tener que adaptarme para lograr dar un paso o dar otro, todo estaba rodeado por el rechazo. Y de pronto digo, espérate, esto es un factor común para toda la gente. Y empecé a recopilar las historias a la misma vez que empecé a encontrar 5 claves que a mí me han funcionado para lidiar con el rechazo y lograr las cosas que he logrado hasta ahora. Sabes que a mí me llamó mucho la atención desde la introducción. Para empezar, el prólogo está escrito por don Francisco, Así es. alguien a quien puedo decirte que admiro desde siempre, desde que descubrí Sábado Gigante y todo lo que ha hecho, y conocer un hombre de 80 y pico de años que no se rinde, que también dice, a mí me pueden decir viejo, pero yo tengo todavía mi cabeza lúcida para seguir trabajando. Eso es impresionante y digno de admirar. Y no para, no para. De Exacto. hecho, hay tantas historias a través de la relación con él, pero hay una que a mí jamás se me olvida, Franklin. Es la historia de un día donde él ya había terminado Sábado Gigante y había empezado a hacer un programa en otro canal. Y yo tenía rato pendiente de ver el programa, no lo había visto. Y un día me reúno con él en su casa y le digo, Mario, que es su nombre, Mario, por fin vi el programa. Ah, sí, ¿cómo te pareció? Le digo, mira, me encantó por esto, esto y esto, y la energía que tiene, y la entrevista que le hiciste a fulano y al otro, ta, 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 ta. Y le termino de contar eso, y él hace como un segundito así de silencio, una pausa hasta medio dramática, diría yo, por lo que significó para mí. Y me dice, muchas gracias, pero pudo haber quedado mejor. Imagínate. A sus 80 años, el hombre que tiene el récord Guinness del programa de televisión más longevo, no en español, del mundo en la televisión, diciéndome que en ese momento de su carrera él estaba haciendo algo, pero que ese programa del que yo le estaba dando tantos elogios podía haber quedado mejor. Imagínate ¿Qué la nos queda a capacidad. nosotros? Tal cual. Y me gusta mucho, me voy a saltar la parte de la introducción que te iba a leer porque me gusta mucho la forma en la que él te describe. Aun cuando tú dices que eres un experto te volviste un experto en rechazo o en no, él te dice aquí que eres su amigo, mi amigo Alberto Sardiñas, y te describe como un joven apasionado por las comunicaciones, inquieto, y pese a su juventud ha logrado lo más difícil, equilibrar adecuadamente su vida privada con lo profesional.
Tienen una infinita necesidad de preguntar y una humildad suficiente para dejarse aconsejar. Creo que esas frases que resalté aquí te describen muy bien y qué bien que no te hayas rendido, que no hayas aceptado todos esos no, sino que hayas perseguido los sí detrás de esos no. Siempre aparecen, siempre aparecen. Mm. Y lo más triste de todo es cuánta gente se rinde sin darse cuenta que el sí lo tenían a la vuelta de la esquina. Estaba mucho más cerca de lo que se imaginaban, pero nunca lo van a saber. Y yo creo que una de las cosas que para mí es importantísimo de don Francisco es que es una persona de quien puedes aprender tanto. O sea, una conversación, tú puedes conocerlo o no, puedes haberte sentado 1000 veces con él a conversar o puedes verlo por primera vez y a los primeros 2 minutos tú vas a encontrar una lección de vida con él. Tal cual. Y hay algo que en la introducción dices que me llama poderosamente la atención y dices que actualmente estamos viviendo una crisis de abandono de sueños. Sabes que yo profeso la religión cristiana, evangélico, y en una oportunidad una profeta me dijo, tú eres un joven, me dijo por mi nombre y todo cuando no me conocía, me dijo Franklin, Wow. Dios me dice que tú eres un joven soñador y que Él va a cumplir todos los sueños que tú tienes, siempre y cuando no te apartes de Él. Y ha sido mi máxima de vida. Qué maravilla. Y incluso estando en el colegio, me leí un libro que se llamaba El dador de sueños, que es un libro extraordinario. Y cuando leí esta frase que tú tienes aquí, definitivamente hizo algo en mi corazón que me dio un poquito de dolor. Porque es cierto, estamos viviendo en una actualidad donde hay mucha gente que abandona sus sueños. ¿Qué le vas a regalar a toda la gente que lee este libro para que no abandone sus sueños? Mira, yo no quiero regalarle instrucciones, yo no quiero regalarle a nadie una manera perfecta de hacer las cosas, sino quiero enseñar, como siempre se ha dicho que debemos enseñarle a los niños, que es con nuestro ejemplo. ¿No? Sabes que cuando uno le dicen, oye, deja de decirle a tu hija que no diga malas palabras si tú estás diciendo malas palabras por ahí. Tal cual. Deja de decirle a tu hija que no esté tanto en el teléfono si tú estás pegado al teléfono todo el tiempo. Entonces, lo que yo hice fue precisamente recopilar lecciones. Y cada quien va a encontrar una lección más poderosa o menos poderosa en las historias que ahí comento. Pero sí hay una crisis de abandono de sueños. Y yo creo que todos tenemos la posibilidad de acercarnos a nuestros sueños de una manera a veces directa, a veces indirecta. La gente me dice, Alberto, pero es que yo siempre soñé con ser jugador de fútbol profesional y lo mío era ser Messi en la vida, pero ya tengo 45 años y nunca lo hice. Ok, pero tú esta noche puedes abrir una red social que se llame @elamante del fútbol y empezar a comentar los partidos. ¿Sí o no? Entonces, no me digas que hoy no estamos en el momento más maravilloso para acercarnos a nuestros sueños, que la distancia no sea exactamente la que quieras, pero puedes acercarte a los sueños. Así es. Y hay algo, yo voy a volver a agarrar el libro porque hay algo que me gusta mucho. Y eso es nada más con la introducción y todo, ¿no? Tú dices aquí que no basta con que la gente sea ser un buen vendedor o ser un comunicador o ser un profesional de la salud, sino que quieres que cada uno se proponga a ser el más exitoso de todos los tiempos en la carrera y sobre todo el más feliz. Claro. ¿Cómo has logrado tú ser el más exitoso en lo que te has propuesto? Y aparte de todo eso, porque lo puedes lograr, ¿cómo has logrado ser feliz en lo que haces? Mira, yo creo que todo parte de entender qué nos disfrutamos y de aumentar, como digo yo, un 1% el nivel de disfrute de tu día cada vez que puedas. O sea, tú a lo mejor estás en un trabajo que no te gusta, estás haciendo una actividad que a lo mejor te obligaron a estudiarla cuando eras chiquito. No, mira, es que tú tienes que ser ingeniero. Y aquí estoy de ingeniero porque es lo que querían para mí. Y resulta ser que lo que te gusta es la banca. Lo que te gusta es otra cosa. O sea, no tienes que ser una persona pública o ser un comunicador para poderte beneficiar de lo que tenemos en el libro. Pero, ¿por qué no acercarte un 1% a eso que te apasiona? Bien sea un arte, bien sea los números, bien sea la ciencia, bien sea los animales. Entonces, yo lo que he tratado es de acercarme lo más posible, de evaluar también qué es lo que me gusta, qué es lo que me disfruto y tratar de liberarme un poco de las cosas que no me disfruto, que a veces ha tenido que ver con conversaciones difíciles. O sea, hay una conversación que yo cuento allí donde en medio de mi trabajo como productor, yo hacía también trabajo al aire en la radio, pero mi jefe valoraba muchísimo el trabajo que yo hacía de producción. Y hubo un día en que yo me quise desahogar con mi jefe y decirle, ¿sabes qué? Qué chévere que me permite ser productora, de toda una historia de por qué pasé a ser productor luego de haber sido contratado para ir al aire, que está en el libro. Pero de pronto, yo digo, yo quiero hablar con él porque yo quiero que poco a poco me vaya quitando las labores de producción para dedicarme
a lo que hago al aire, para enfocarme en lo que hago al aire. Y resulta ser que empiezo yo a prepararme esa conversación, empiezo a decir, Dios mío, ayúdame, tengo que tener la conversación, invito a mi jefe a almorzar. Le digo, oye, vamos a almorzar, ¿me invitas tú? Le digo, claro que invito yo, no importa que quede un deudado aquí, pero yo voy a invitar. Lo invito a almorzar y entonces yo estoy listo para decirle, mira, me gustaría, empiezo a decirle, me gustaría soltar poco a poco las cosas de producción, dedicarme un poco más a la parte del aire, pero sin ningún problema, lo podemos hacer en 3 meses, en 6 meses, lo que tome. Pero nada más te quiero pedir tu ayuda. Y él me dijo, dame una lista. Y yo le digo, ¿una lista de qué? Y me dice, una lista de todo lo que tú haces en producción. Y le digo, ¿y qué hacemos con esa lista? Me dice, te lo quitamos todo lo más rápido posible. Y en cuestión de un mes yo me había quitado las labores de producción. En un mes. Yo estaba listo para que me dijera, vamos a hablar, porque no tengo personal, porque no sé qué. Entonces a veces, cuando tú también eres capaz no solamente de decir qué es lo que quiero, sino qué es lo que no quiero, Dios y la vida te sorprenden. Me parece paradójico porque tú aquí hablas mucho de los no que te has encontrado en el camino, desde toda tu etapa infantil, lo que viviste cuando eras niño y todo. Y hay algo que últimamente he escuchado mucho, que la gente a partir de los 40 se regala cosas que antes no tenía. Y a partir de los 40 la gente se empieza a regalar el no. O sea, ¿qué te parece esa contradicción quizás? Porque ese no es distinto a los no que nos encontramos en el camino, ¿no? Tú lo estás diciendo como de una forma muy, muy buena, y es que tú no querías encargarte del área de producción, sino dedicarte solamente al aire, lo que ocurría al aire. ¿Cómo ves tú esos no tan distintos a los que tú hablas aquí? Al fin y al cabo, todo esto es un asunto de decirnos que sí a nosotros mismos. O sea, ¿cómo tú pretendes que en la vida, que Dios y la vida te digan que sí, si tú estás diciéndote que no constantemente? ¿Cuándo te dices que no? Cuando aceptas vainas que no tienes que estar aceptando. Una invitación que no quieres. Exactamente, una invitación que no quieres, un compromiso al que no quieres ir, algo que tienes que hacer un sacrificio. Y tú dices, ¿estoy haciendo un sacrificio para qué? ¿Para quedar bien con quién? ¿A expensas de quién? Entonces, cuando tú me hablabas y me mencionabas lo que menciona don Francisco, que para mí es un honor de hablar de encontrar la felicidad balanceándolo con la familia, o sea, la felicidad laboral con lo de la familia, es porque muchas veces yo he tenido que decir que no, he tenido que aprender a decir, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero hoy no puedo, y yo no tengo que darte una explicación donde digas que tengo una conferencia importante, es que tengo, mi jefe me llamó. No, es que simplemente ese es el horario en el que estoy con mi familia. ¿Me explico? Entonces, eso parece un lujo al principio, pero cuando te vas atreviendo, empiezas a moldear tu vida de una manera que tiene mucho más sentido para ti, y el cerebro es un músculo. Entonces, cuando decimos que sí, cuando decimos que no, cuando nos atrevemos a ser rechazados, como dice el libro, todo lo que estamos haciendo son repeticiones. Repeticiones, repeticiones, como repeticiones. ir al gimnasio. Igualito que ir al gimnasio, pero en el gimnasio de la mente. Sabes que bueno, yo me adelanté a esta entrevista porque esto, Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra, porque quiero conocer a ese Alberto Sardiñas detrás del escritor, el autor, el conductor, el conferencista, porque también eres speaker. Yo quiero conocer a ese Alberto Sardiñas niño. ¿A qué jugaba ese niño que le hicieron tanto bullying cuando era niño y que ahora se convirtió en un hombre, según mi óptica, un hombre exitoso? ¿A qué jugaba Alberto Sardiñas cuando era niño? ¿Cómo fue la infancia de Alberto Sardiñas? Mira, yo tuve una infancia que tuvo mucha felicidad y también tuvo momentos de sufrimiento. Yo tuve la infancia más feliz del mundo desde el punto de vista familiar. Papá y mi mamá allí, pendientes, apoyándome, nunca me faltó nada. O sea, hay gente que a lo mejor tiene mucho que contar de carencia, gente que pasó por momentos difíciles. Yo tuve una infancia desde el punto de vista familiar que fue maravillosa. Pero cuando a mí me dejaban en el colegio, me venía a buscar el transporte escolar y me dejaban en el colegio, era completamente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tenía muchas ganas de pertenecer, de tener amigos, de compartir, etc. Pero cuando empiezan a pasar por ahí los 10 años, los 11 años, quinto grado, sexto grado, a lo mejor un poquito antes, empiezo a encontrarme con un rechazo muy grande en base a lo que es la crueldad de algunos niños que no saben lo que están haciendo y que me empezaron a hacer sentir muy mal. Entonces, además yo era malísimo en los deportes. Yo destacaba porque era un tipo altísimo a los 10 o los 11 años, comparado con el resto de la gente. Entonces yo era el tipo alto, el gigantón, que además no servía para nada, para dar una patada de fútbol, que no servía para voleibol, que no servía para nada. Ni para encestar nada de básquet, nada.
Entonces resulta ser que, ¿qué pasa? Está todo el mundo ahí en la clase de educación física, el profesor, ok, fulano y fulano capitanes del equipo, ok, yo con fulano, fulano para mi equipo, fulano para mi equipo. ¿Quién queda el último idiota así? Esa cara de circunstancia, ok, Alberto, vente para acá, pues no me queda otra. Era yo, y era yo cada vez. Entonces, después de eso, de no sentirme que pertenecía, de tener mi cabeza en otro lado, etcétera, tomamos la decisión, porque mis papás me involucraron en eso a los 12 años, de cambiarme de colegio. Bueno, vamos a cambiarte de colegio, otro grupo, otra gente, qué sé yo. Y resulta ser, Franklin, que cuando me cambian de colegio la cosa fue peor. Claro, porque me imagino que entras a un colegio donde ya todos se conocían y tú vienes siendo el desconocido y que no hacía nada. Y agrégale 12, 13 años. Plena adolescencia. Agregas 12, 13 años, estás en plena adolescencia, estás que cualquiera te busca para lo que sea, o sea, estás buscando a quién agarrar de sopita, como decimos en Venezuela, y yo era la víctima de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ahí fue mucho más duro. Ahí les encantaba señalarme, diciéndome rechazado. Mira, aquí está rechazado. Hola, rechazado. O sea, ese tipo de cosas a los 12 años son muy duras. Esos son los momentos en los que de pronto yo estaba, nos habíamos cambiado a la uniforme de educación física. Yo estaba en el medio del patio de fútbol, y del campo de fútbol, del patio, del recreo del colegio, y de pronto yo veía que no aparecía nadie, y es que había un montón de gente atrás mío, y veo a alguien que sale corriendo para llamar mi atención, yo volteo, y sale el valiente, el voluntario valiente, a bajarme los shorts y dejarme calzoncillo en el patio, y 14 niños atrás mío riéndose. Entonces, claro, imagínate eso a los 12 años. De un momento a otro, van pasando los años. Lo primero es que, increíblemente, yo tengo un capítulo en el libro donde yo hablo de elegir bien a los compañeros de viaje, ¿no? Que es la segunda clave. Y resulta ser, ¿quién te diría? Que lo único que tomó para que las cosas cambiaran fue un cambio de salón. Entonces muchas veces creemos que el mundo es lo peor de la vida. Dios mío, mi mundo se me viene abajo. Y resulta ser que lo que tienes que hacer es alejarte de gente que no te está aportando nada. Totalmente. Claro, agrégale a esto, que después lo aprendí en terapia con la psicóloga, etcétera, que los 12, 13, 14, 15 años es la etapa más egoísta del ser humano, por naturaleza. Yo no sabía eso, no tenía la menor idea. Entonces, es la etapa donde todo el mundo está pensando en sí mismo. Y mi cabeza estaba en otro mindset, por decirlo así. Yo estaba pendiente de que si la maestra contó que al marido se partió un brazo o montaba una escalera, yo estaba, maestra, ¿cómo siguió su esposo? ¿Tú crees que alguien más le preguntaba? Entonces yo tenía como cierta sensibilidad hacia otras personas que no la Hacia tenía los mayores, exacto. la persona promedio de 13, 14, 15 años. Un cambio de sección y encontré amigos que son amigos míos hasta hoy. Hasta la fecha. Entonces a veces lo que tienes que hacer es un pequeño cambio para notar una gran diferencia. Y aparte de ese cambio, ¿qué consideras tú que pudo haber determinado el hecho de que esa etapa, porque creo que es una de las etapas más duras, y te entiendo porque, bueno, este no es un episodio para hablar de mí y no lo voy a hacer, pero me identifico mucho con lo que te pasó, con las historias que te pasó, porque antes de yo llegar al colegio La Salle, viví varias etapas en otros colegios, hasta llegar a La Salle, que actualmente me sé todo el himno del colegio, tengo amigos del colegio y todo, o sea, y hace poquito fue a Barquisimeto y lo visité porque es algo que añoraba, pero anteriormente no. ¿Qué crees tú que fue fundamental en tu vida, aparte de ese cambio de sección y de los amigos correctos, que te ayudó a no quedarte enfrascado en esa etapa, en lo malo que pasó en esa etapa, y que eso te creara trauma para no ser lo que eres hoy en día? Mira, yo empecé a refugiarme en otro montón de cosas. De un momento a otro no tenía con quién hablar en el recreo y me iba a hablar con la señora de la biblioteca. Me acuerdo que alguien decía, la señora de la biblioteca tenía un asistente una época que estaba muy ocupada, y entonces yo entraba y la asistente nueva que no me conocía decía, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué libro quieres sacar? Y decía la de la biblioteca, no, él viene a hablar conmigo. Y hablar conmigo era conversar con alguien, buscándole conversación a alguien. Pero lo interesante es que me empecé a refugiar en otras cosas. O sea, de un momento a otro a mí alguien me lo sugirió, encontré como un álbum de colección de estampillas viejísimas que tenía mi papá, me dio por coleccionar estampillas. Y de un momento a otro llegué al próximo nivel porque armé entonces para los niños chiquitos del colegio el club de los intercambios de las estampillas, la exposición, no sé qué. O sea, de alguna manera empecé como a cambiar las cosas y hice algo de lo que yo hablo en el libro que se llama convertir el dolor en impulso. Entonces, convertir el dolor en impulso es decir, ok, está bien, podemos quejarnos de todo lo que nos ha pasado, podemos pensar que no nos va bien, etcétera, pero ¿qué puedo hacer con mi dolor? Y de un momento a otro empiezo a interesarme en la comunicación, y cuando me empiezo a interesar en la comunicación me doy cuenta que interesarme en la comunicación quería decir convertirme en una persona reconocida. Y de un momento a otro dije, ¿sabes qué? Yo estuve toda esa época tratando de mostrarle a los bullies que yo sí valía. Y de alguna manera
ese trauma, eso que me pasó, eso que tratamos de trabajar de la mejor manera posible con mi papá, mi mamá, el colegio, qué sé yo, se convierte en el impulso y quién sabe si a lo mejor, no habiendo pasado por el bullying, no me dedicaría yo a las cosas que me dedico hoy. Y a comunicar, porque tienes una facilidad para comunicar, porque aparte estás en Amor, ¿no? En 107.5, tienes un programa que se llama Íntimo, ¿no? Así es. Que se escucha en cuántas ciudades de los Estados Unidos. 35 ciudades de Estados Unidos. Y eso es escuchando. Exactamente. Escuchando las historias de la gente. Historias de la gente. O sea, fíjate lo que hizo Sí. ese niño y lo que ha repercutido a la actualidad. Y aparte del Dios Café, que lo haces también con Ali Sánchez también, Así es. una cubana y una fusión de culturas. Y vienes de una familia donde había mucho eso, la fusión de las culturas. Cuba, Colombia, estando en Venezuela. Son 3 culturas y aparte de la familia judía. Exactamente. Entonces tú dices así como que aquí hay tanto de por dónde sacar. Si vamos a descubrirte a través de los colores, los sonidos y los sabores, dime un paisaje que tú recuerdes de tu infancia, que si cierras los ojos tú dices, este es el paisaje que recuerdo cuando era niño. Mira, yo, una de las cosas que más recuerdo es uno de varios viajes que hicimos a Mérida, a los páramos. A mí no se me olvida. Porque ese paisaje era una combinación precisamente de los colores, sonidos y sabores. O sea, porque cuando estás en un sitio como Mérida, al que he tenido la oportunidad de ir, tú te das cuenta que no es solamente lo que ves, es ese aire frío que hueles, es ese color especial que tú dices es verde, pero no es verde. ¿Sabes? Como tiene una cosa tan única. Y me acuerdo que hicimos más de un viaje a Mérida en diferentes momentos, diferentes etapas de mi vida, pero definitivamente además el cambio de lo que era estar en Caracas, estar en la ciudad, la costumbre de ir a la playa y de pronto ir a Mérida, que para la gente que a lo mejor no conoce, es la parte andina de Venezuela, es una de las zonas de los Andes venezolanos, y que además de eso es como ir a otro país, es como ir a otro mundo. Y para mí es una de las cosas que nunca olvidaría. Los sabores también, porque las arepitas andinas, Completamente. una cosa impresionante. Es otra cosa. Y yo creo que estás tan claro en la importancia de los colores, de los sabores, porque al fin y al cabo eso es lo que nos marca. Y está esa memoria que es indescriptible, porque tú puedes describir lo que te acuerdas cuando estudiaste para un examen, puedes describir una escena de una película, pero ¿cómo describes un sabor? ¿Cómo describes un olor? Es una memoria solamente muy con la única. emoción. Exactamente. ¿Y qué hay de los sonidos? Porque me atrevería a decir que también eres de mi generación, de la generación que no creció con una tablet, sino que eran esos juegos quizás analógicos o esas relaciones que tenían que existir y ocurrir. Cuando ibas a esos viajes a Mérida, si te ibas por carretera, no había de que toma la tablet y entretente, no, era escuchar Exactamente. la música que papá y mamá escuchaban. ¿Qué música se escuchaba en la casa de Alberto Sardiñas cuando era niño? Eso es una buena pregunta. Yo creo que mi papá era como el que dictaba la música, como mi mamá. Mi mamá le gustaba escuchar lo que mi papá escuchaba. Y te estoy hablando de que estando yo muy chiquitico, yo crecí escuchando, por ejemplo, a Julio Iglesias. Estando un poco más grande, entonces escuchaba a Ilan Chester. Y de pronto íbamos por la carretera en Caracas, en cualquier lado, y de pronto íbamos de un lado para otro y tú escuchabas a mi papá poniendo voy de Petare rumbo a la Pastorela. Estábamos por ahí recorriendo la ciudad con Cerro Ávila y Lanchester. O sea que es una combinación, ¿no? Y yo creo que lo más interesante es que yo crecí también con mi papá y mi mamá que vivieron una época en Estados Unidos. Entonces que también tenían como todas estas cosas que recordaban ellos de los 70, Bee Gees, ¿me entiendes? Todo este tipo de cosas que de alguna manera marcaron una etapa para ellos también. Una influencia muy bien nutrida, porque era una muy buena música. Claro. ¿Y qué música escuchas cuando ya tú eres el que puede comprar su cassette, su disco, y pone el Walkman y dice, esta es la música que yo quiero escuchar? Mira, yo creo que eso ya vino bastante después, y a lo mejor estamos hablando de la época de Guns N' Roses, por ejemplo. ¿Entiendes? La época de... Entonces era interesante porque, no sé si te pasaba, pero en Venezuela uno vivía como los dos mundos de la música en español, de la música venezolana, o hecha en Venezuela, no necesariamente tenía que ser música típica sí, no, venezolana. era música tradicional, exacto. Pero te bandeabas entre eso y el mundo en inglés, ¿no? Entonces de un momento a otro estaba uno o escuchando Guns N' Roses. Nosotros en una época en el colegio, ya cuando me iba mejor con los amigos, teníamos una banda de rock. Y entonces decidieron que como yo tocaba teclado, bueno, vamos a meterle tecladista a la banda de rock. Y ahí estaba. Pero después de eso estaba yo en las gaitas en diciembre, cuando estaba ya al final en bachillerato. Y en la católica también. Pero de un momento a otro, bueno, empecé a trabajar en la radio. Y empecé a trabajar en la radio en la época de R.E.M., ¿me entiendes? De Losing My Religion, la época de tantos artistas que marcaron la mitad y los finales de los 90 también.
Entonces era una combinación, era como muy ecléctica la combinación de Sí, música. pero y si te das cuenta, una muy buena combinación, porque hace que tu soundtrack, el soundtrack de tu vida, si te pones a musicalizar tu vida, va a tener muy buena música. Claro, completamente. Mira, nosotros hacemos una cosa todos los días en la radio, en Ajá. 107.5 Amor, que es el Miami Rewind. Ajá. De 12 a 1 es puro throwback y puras mezclas. Y el otro día le pedí a DJ Nino, que es el que nos hace eso, y el hombre me hizo una mezcla de Ilegales. Y una mezcla espectacular en esta Eso que fiesta te- caliente de la exacto, te mujer. provoca pararte a ¿Me bailar y entiendes? O de listo. pronto, ¿me entiendes? Ajá. O sea, no, espérate, además fiesta caliente sí era Ilegales y después estaba Ajá. Es hora de bailar de Sandy Papo, por ejemplo, cosas así. Y de pronto entonces te estoy contando que estoy escuchando Guns N' Roses, tocando canciones de Guns en el grupo del colegio. Ajá. De pronto estás prendiendo la televisión y estás viendo a Karina cantando en Sábado Sensacional y después estás yendo a un cumpleaños y estás bailando Ilegales. Tal cual, o sea, era una buena influencia. Claro. Una influencia de música súper rica. ¿Tú crees en la magia? Yo creo que hay magia. Por lo Existe menos en la magia de la televisión, ¿la Claro, crees? 100%. Bueno, nosotros vamos a hacer magia porque queremos que hablemos sobre los sabores, que son tan importantes. Bueno, y gracias a la magia de la televisión pudimos reordenar todo esto aquí, porque yo quiero ver si la gente de la Margarita logró recrear un sabor que para ti es muy importante. Este sabor, ¿a qué te lleva el arroz con pollo? Wow, el arroz con pollo me lleva a mi abuela. Ah. No. Sabes en que hay serio. sabores que a veces son como que difíciles de recrear. Vamos a ver. Quiero Completamente. que pruebes esto. ¿Lo puedo probar? Claro, eso es para ti. Pero es que ya me olió el arroz con pollo de mi abuela. A ver si podemos recrear eso, porque sabes que los sabores juegan un papel muy fundamental en nuestra vida. Alrededor de una Completamente. mesa se viven muchas cosas. A ver. ¿Te gusta eso? Eso está calientito, recién sacadito. No. Me mataste, compadre. Me Eso es lo que mataste. hacen los sabores. ¿A dónde te lleva ese sabor del arroz con pollo? Es impresionante lo que puede hacer un sabor. Mi familia es una familia cubana que emigró a Venezuela. Ujú. Y una de las cosas que mi abuela siempre hacía con mucho orgullo era su arroz con pollo. Era un arroz con pollo que además tenía como toda esa preparación donde sientes el amor, donde se pasa horas haciéndolo. No todo el mundo lo quiere probar, pero no lo puedes todavía, pero espérate que no está listo. No abras la tapa de la olla que no se deja de cocinar. Y definitivamente este es un sabor que me lleva a eso, ¿no? Al recuerdo de mi abuela y a la expectativa de probarlo, ¿sabes? Porque no solamente los sabores, no solamente lo que pruebas, sino el tiempo que pasas preparándolo, cuando estás haciendo una parrilla, cuando estás haciendo Lo que te cualquier cosa. imaginas, ¿no? Que vas a ver eso cuando lo tengas ya Me en mataste. tu paladar. Me mataste. Esto es de la margarita. Eso es de la margarita. Oye, la margarita, además hacen unas hallacas increíbles. Ujú. Me queda al lado de la oficina. Tengo un amigo mío que ordena la margarita una vez al mes desde New Jersey. Bueno, y si me das chance, mira lo que tengo para ti. Tráeme eso ahí que está ahí sobre la mesa, Román. Porque la Margarita no solamente preparó esto para ti, porque cuando yo les pregunto a ustedes, dame un sabor, la Margarita trata de recrear esos sabores, Wow. porque ellos están buscando en su negocio lo que yo buscaba con este programa, que nuestras raíces no se pierdan. Y una parte muy esencial de hacer con los sabores es que no se pierda Claro. nuestro origen. Wow. Eso que pasa alrededor de una mesa, donde quizás tú te sientas, escuchas la historia. No sé si te pasaba a ti, pero cuando yo era niño, yo me sentaba en la mesa del comedor a ver a mi abuela cocinar. Claro. O sea, la veía y la gente me dice, ¿cómo sabes tú hacer arepa? Yo decía, ¿será de tanto ver a mi abuela hacer un Es paquete verdad. de harina pan a las 6 de la tarde para alimentar a toda la gente que iba llegando del trabajo, que yo aprendí a hacer arepas? Y mis arepas Increíble. quedan redonditas y todo. Y mira, para que no Imagínate. te quedes con las ganas, la Margarita te manda todo esto. No, Para que te lo lleves. no, están pasados. los Ahí de la tienes margarita. dentro un arroz con pollo completo para No, que te lo lleves. en serio. Tienen una polvorosa de pollo. Tienes que probar algo que está ahí dentro. Oh que my es, God. es un pastel de carne con plátano. Wow. Una cosa Eso extraordinaria. es increíble. ¿Y tú sabes cómo le dicen al pastel de carne con plátano en cubano? ¿Cómo? Un fufú de plátano. Bueno, Para ahí que tú tienes veas. un fufú No, de no, plátano. una y maravilla. Sabores únicos para Y que también te lo hacía lleves y mi lo abuela, compartas. por cierto. Oye, gracias, Buenísimo. gracias a la Margarita y gracias a ti por esta sorpresa. Esto me lo va a seguir comiendo. Nosotros vamos a seguir con esta conversación, pero vamos a volver a hacer la magia y a recrear nuevamente aquí el set para seguir conociendo tu historia. Con permiso. Adelante. ¿Ves que la magia sí existe? Se puede hacer magia en la televisión nos ha enseñado eso, que hay una magia impresionante, porque sabes que me gustó mucho ver por lo menos, hace poco entrevisté a Juan Carlos García y él me dijo cuando hizo La Mujer de Judas, yo vi La Mujer de Judas y él sobrevolaba
los sembradíos de uva en Carora de las bodegas del Toro para la novela, de las bodegas Pomar en la vida real. Y bueno, él me dijo que nunca sobrevolaron, que nunca voló, que eso era a un ventilador que les ponían y ellos montaban algo que simulaba que era el globo aerostático. Entonces, Imagínate. eso es la magia de la televisión. La magia de televisión que me lleva a una historia que no es mágica, y es que yo a lo mejor nunca fui a los viñedos, Ajá. pero sí fui, por ejemplo, al Central Carora, Ajá. porque una amiga con una relación familiar allí nos llevó a conocer una semana que nos fuimos de vacaciones, una Semana Santa, el Central Carora. Y te digo una cosa, los caroreños son gente muy especial. O sea, es una gente que la que tú los conoces y te sientes en familia, pero forever con ellos. Sientes un vínculo que yo veo a esta persona y le doy abrazo como si fuese un tío mío hoy en día. Y tú te puedes encontrar un caroreño en Nueva York y sabes que es un caroreño por cómo son ellos. Increíble. O sea, la gente dice que son los maracuchos como que los que se adueñan de su región, pero no es nada como los caroreños. Bueno, y te digo una cosa también, los caroreños que yo he conocido es gente que si van a Nueva York no les gusta estar mucho tiempo. Ellos quieren regresar a esa Carora rápido. Rápido, exacto. Mira, Alberto, ¿cuándo descubres de una forma profesional que eso que disfrutabas hacer cuando eras niño, de escuchar a la bibliotecaria o de estar pendiente de la problemática de la profesora que el marido se cayó de la escalera y todo esto, ¿cuándo descubres que eso se puede convertir en algo que te puede dar ingresos? Yo no lo descubrí, lo descubrió alguien más por mí. En un momento que yo creo que fue probablemente un momento muy difícil y un momento que se convirtió en un momento de mucha fe para mí. Fíjate que hubo una época que yo le llamo, y lo cuento en el libro, son los 90 días más difíciles de mi vida. 90 días más difíciles de mi vida fueron una combinación de que yo había empezado a trabajar para la empresa en la que trabajo ahora y me habían llevado de otra compañía. Me habían dicho, oye, vente para acá y vas a hacer un programa con estas características. Vas a ir a trabajar en una emisora pop, tropical, que va a tener estas características. Tú vas a ser productor y conductor del programa, ¿Quién te dice a ti que en el momento en el que yo llego hay cambios en la estrategia que iban más allá de las personas que me habían contratado? Empiezo a trabajar en un programa que no tiene nada que ver conmigo. Imagínate tú, empiezo yo a trabajar en un programa de puro reggaetón, porque habían cambiado el formato y no era lo mío. Y yo puedo escucharte tres canciones de reggaetón. Y acabamos de hablar de la música que escuchaba, claro, a que te pongan a escuchar reggaetón. Pero era parte de la estrategia y qué sé yo. Y total es que evidentemente eso no era para mí. Y el programa que empiezo a hacer lo cancelan, pero me dicen, quédate con nosotros. Y aquí estoy 19 años después. O sea, la oportunidad surgió para crecer muchísimo allí, ¿no? Pero tuve que navegar ese cambio de un programa de radio cancelado. A la misma vez yo llevaba unos cuantos años con una novia en ese momento y esa relación empieza a ir mal y termina la relación. Y el golpe más difícil en los mismos 90 días es que en medio de todo esto, mi mamá llevaba muchos años luchando con el cáncer y había estado muy bien dentro de su enfermedad. O sea, había tenido la fortuna de tratamientos que le permitían continuar con su vida, que no le interrumpían su vida, etc. Pero en esos 90 días fallece mi mamá. Entonces yo me veo con el programa de radio cancelado, la relación que terminó y el golpe más duro que fue la muerte de mi mamá. Y mi jefe me había dicho, quédate como productor. Lo que tengo para darte es que te quedes como productor, quiero seguir trabajando contigo, después hablamos de qué más podemos hacer. Y un día me llama a la oficina y cuando me llama a su oficina, yo me di el susto de mi vida, porque él nunca me llamaba como formalmente para nada. Oye, necesito que pases por mi oficina. Y yo en ese momento dije, bueno, aquí me votaron. Dije, okay, bueno, este es el golpe que me faltaba, ¿qué voy a hacer? Y de pronto él me llama y me dice, mira, yo estoy tratando de armar un programa por las noches, donde entre canciones se escuchan las historias de la gente. Y va a haber una persona que les dé un consejo, que les dé una palabra, que les diga algo, que los ayude. Cuando me dice eso, yo estoy en modo productor, le digo, ok, ¿a quién vamos a llamar? ¿Con qué psicólogo nos vamos? ¿Grabamos un piloto, un demo? Me dice, no, yo quiero que tú conduzcas ese programa. Yo le digo, tú le estás pidiendo al tipo más deprimido de este edificio, que ande escuchando las historias de la gente y que les dé un consejo. El que tiene que llamar a ese programa soy yo, le decía. Me dice, bueno, yo creo que tú eres la persona para eso. Empieza íntimo, empiezo a escuchar las historias de la gente. Las historias de la gente se convierten en mi trampolín para sentirme mejor a través de ayudar a las personas, de darme cuenta de que yo no estaba tan mal como pensaba, de darme cuenta que muchos necesitábamos, incluyéndome, ayuda y el ser escuchados por un amigo. ¿Y quién te dice que de ahí empiezan a llamarme para hacer segmentos de televisión como colaborador? Firmo un acuerdo para publicar mi primer libro. Me empiezan a contratar como public speaker alrededor de Estados Unidos y a los pocos años el programa se va nacional. Entonces, desde el momento más oscuro de mi vida,
sale el mejor momento profesional en mi historia laboral y ahí es donde alguien más descubre por mí que escuchar las historias de la gente, de mi parte, tenía un valor para la gente. Y qué impresionante, ¿no? Cómo esos momentos oscuros se pueden convertir en algo tan positivo. Y agrégale, como digo yo, el 2.0 de eso, que es que gracias a que me convertí en speaker, me contrata una fundación, me llevan por 6 ciudades de Estados Unidos. La última ciudad era San Diego, California, en esa gira. Y ahí conocí a mi esposa. Oh, y la actual madre de tu hija, de Sophie. Imagínate, de Sophie. ¿Cuál Así es. fue, Alberto, ese no que casi te tumba? El más fuerte. El no que casi me tumba fue probablemente el no más insignificante para cualquier otra persona. Fíjate que hubo un momento cuando mi mamá estaba muy enferma que nos teníamos que encargar de ella y nos tocaba cuidarla de todas las maneras en las que nadie quisiera tener que cuidar a un ser querido. Hubo un momento en que ya nos habían dicho que no había mucho más que hacer y mi mamá ya no era autosuficiente. Y en medio de estos momentos estoy yo pasando por la crisis del programa de radio, la crisis con mi pareja de aquella época y sobre todo la crisis con mi mamá. Y de pronto estamos tomando turnos, está mi papá cierto tiempo, estoy yo en ciertos horarios, están mis hermanos y qué sé yo. Y hay un momento en que hay algo que se acaba y yo tengo que ir a la farmacia a recoger algo en medio de una noche de lluvia aquí en Doral, en Miami. Yo vivía a 2 cuadras de casa de mi mamá. Y resulta ser que cuando voy y compro las cosas, estoy en el carro, estoy avanzando por la calle 41 en Doral, a mí nunca se me va a olvidar exactamente dónde eso pasó. Y de pronto, en medio de la lluvia, en medio de toda esta tristeza, escucho una sirena de policía. Y yo digo, que esta no está conmigo, que esta no está conmigo, que esta no está conmigo. Y de pronto era conmigo. Me hacen orillarme a un lado, yo las manos en el volante, el policía está atrás, en plena freaking lluvia, porque es que no había, o sea, parece una película mala, una película barata. Y de pronto el policía se me acerca y me dice, te estoy parando. ¿Y por qué me estás parando? Por exceso de velocidad. Yo probablemente llevaba 5 millas de exceso de velocidad que no paran a nadie en la vida y me pararon a mí. Bueno, yo tenía las manos en el volante, el tipo me dice, dame tu licencia y el registro del carro. Yo no decía ni una palabra. Agarro la licencia, agarro el registro, se lo doy al tipo, sigo callado. Me dice, ¿usted está bien? Me digo, sí, ya estoy bien. El tipo en ese momento hace sus papeles y sus cosas y me deja ir. Y yo no podía ni mover el carro. Y en ese momento, imagínate el contexto, o sea, de lo que pasaba en el trabajo, lo que pasaba en mi relación, mi mamá enferma. Yo solamente había salido a comprar algo que mi mamá necesitaba. Y en medio de la lluvia en la noche, me para un policía. Y fue en ese momento donde yo le dije a Dios, le dije, Dios, yo me pongo en tus manos porque ya no hay más nada que yo pueda controlar. Ya no hay más nada que yo pueda hacer para mejorar la situación en la que estoy. Y ahí fue como una especie de un momento de entrega y de fe, diciendo, lo que está en mis manos hacer ya lo hice, ahora el resto de las cosas las tengo que dejar en manos de Dios. Entonces, ¿podría un ticket ser una cosa insignificante? Sí, pero en ese contexto, En ese momento. era la gota que derramó el vaso y donde yo me puse en manos de una fuerza más grande que yo porque ya no podía hacer más nada. Y creo que ahí es donde encuentras el mejor sí, cuando ya te rindes. Y no te rindes delante de las personas que te bullearon o delante de las personas que te señalan o las personas que te dicen tú no eres capaz de esto, sino que te rindes ante el que te creó, ante el que te dice para algo bueno, para algo mejor de cómo te sientes que está pasando ahorita. Exactamente. Y has hecho, mira, es que me va a faltar muchísimo tiempo porque quiero saber tu venida aquí a Estados Unidos, por qué ocurre esa venida y aparte lo que has logrado, porque leyendo parte de tu biografía en tu página, veo que has entrevistado a Celine Dion, que ahorita acabo de ver el documental y yo digo, no se me puede escapar la oportunidad en algún momento de estar sentado frente a esa mujer y entrevistarla. No sé inglés, creo que lo primero que tengo que hacer es el inglés, pero has tenido muchísimas oportunidades de estar frente a personalidades que hemos admirado y que hemos, o sea, deseado tener cerca mucho tiempo. ¿Cómo se llega a ser esa persona
a la que se le tiene la confianza justa y necesaria para decirle, eres tú el encargado de entrevistar a esta persona? Mira, yo creo que la suerte te tiene que agarrar trabajando. O sea, la suerte, la única manera que la suerte va a llegar, te va a llegar cuando estás trabajando. Cuando estás mostrando lo que eres capaz de hacer. Cuando te puedes convertir en una persona en la que alguien más puede confiar. Socio de trabajo, jefe, dueño de una compañía, inversionista. La única manera de que a uno le vaya bien en la vida es haciendo cosas con otras personas. Hay un casito por ahí u otro, ¿me entiendes? A lo mejor el 1% que les va bien haciendo las cosas solos. Pero en la mayoría de los casos tenemos que tener la confianza de establecer relaciones y entender que decir que tú eres una víctima porque fulano conoce esto y yo no conozco a nadie, ese tiene palanca, típica expresión venezolana. No es, o sea, las palancas no son palancas. Las palancas en la mayoría de los casos de buena intención son relaciones en las que alguien puede decir yo confío en él. Y yo creo que esta es una buena persona para tal cosa o para tal otra. O sea, nadie te va a dar una oportunidad que saben que no vas a poder cumplir o que no vas a poder hacerlo bien. Y una cosa que ha sido muy interesante para mí, sentándome a conversar con gente de mucho éxito en el mundo artístico, en el mundo de los negocios, etcétera, es que la mayoría de esas personas que yo he entrevistado con mucho éxito son personas generosas, dispuestas a ayudar, sensibles hacia el otro ser humano, hacia la otra persona que tienen enfrente, y que muy probablemente son una gran parte de lo contrario a lo que uno se imaginaría que sería una persona exitosa o con dinero o con todo ese tipo de cosas. Te voy a dar el caso, me preguntaste por Celine Dion. Yo me senté a hablar con Celine Dion para un canal latinoamericano para el que yo hacía corresponsalía en Miami, que fue de mis primeros trabajos acá. Y Celine Dion la entrevisté en el hotel, en el Beverly Hills Hotel en Los Ángeles. Y resulta ser que Celine se atrasó para esa entrevista fácilmente 2 horas o 2 horas y media. Y nos explican que hubo un problema logístico, alguna cosa pasó, pero estábamos, los que íbamos a entrevistarla, estábamos sentados en orden, listos para entrevistarla. Y en ese momento, yo para romper un poco el hielo, cuando se sienta frente a mí, le digo, oye, sé que fue un día difícil, espero que estés bien para la entrevista. Y la respuesta de ella jamás se me va a olvidar. Me dijo, no te preocupes por mí, yo quiero que tú tengas una buena entrevista. Gracias por preguntar, pero mi prioridad es que tú tengas una buena entrevista. Imagínate, imagínate. Qué profesional. O Claro, pero eso es lo que te explica, es cómo ella llegó ahí. No llegó ahí porque fulano, porque el otro, no. Mostró su talento, tuvo claridad en lo que quería hacer y tuvo la disposición, que probablemente seguía teniendo en ese momento, de ayudar a los demás y de entregar lo que tenía que entregar. Tal cual. ¿Qué significado tiene para ti la palabra éxito? ¿Qué es el éxito para Alberto Sardiña? Yo creo que el éxito es encontrar el mayor balance posible que te lleve a tener la mayor cantidad de días buenos en tu vida. O sea, el éxito va más allá, todos queremos ganar más plata, todos queremos a lo mejor ser más conocidos por lo que hacemos, todos queremos conseguir cosas interesantes en la vida. Pero éxito es poderte levantar en la mañana, poder agradecer lo que tienes, poder tener el entusiasmo de ir por más, de hacer algo más, de hacer lo que disfrutas y poder regresar a casa y tener aquí alguien a quien a lo mejor contarle de tu día, poder tener un amigo, una esposa, un esposo, alguien a quien le puedas contar cómo estuvieron tus cosas, aunque sea por FaceTime. Pero éxito es eso y éxito es poder en medio de todo eso mantener la salud. Si te paras frente a un espejo y reconoces que hay de tu papá y de tu mamá en tu personalidad, de esas dos personas que te entendieron, te acompañaron y estuvieron contigo, ¿qué hay de ellos en ti? Yo te diría que de mi papá está el optimismo, definitivamente, incluso en los momentos más difíciles. Y las ganas de relacionarme con gente, de conectar con gente. Y de mi mamá está la perseverancia. Mi mamá toda su vida fue una sobreviviente, por diferentes razones, que cuento también en el libro. Toda su vida fue una sobreviviente. O sea, sobrevivió desde el segundo día de nacida, que una enfermera la dejó caer al piso, y sobrevivió eso, hasta una vez que básicamente le dio una reacción alérgica que casi la mata. Y tú, sabes, estábamos juntos en el carro, también cuento eso en el libro, y estábamos en camino al hospital y ella
cada vez perdía la capacidad de respirar. Y después de que estuvo bien y que la trataron y que no pasó más nada, gracias a Dios era una mujer muy saludable en general, ella me dijo, yo no me morí en el carro porque yo no me podía morir al lado de mi hijo. Wow. Y desde el momento en el que le diagnosticaron cáncer, y los médicos yo esto nunca lo supe, sino hasta después que mi mamá se nos fue, y un médico le dijo a mi papá que a lo mejor el pronóstico era como 1 año de vida, y estuvo con nosotros casi 10 años. Entonces, eso para mí es amar la vida. ¿Me explico? Eso para mí son ganas de vivir. Entonces, de mi papá creo que tengo ese entusiasmo, esas ganas de seguir adelante, ese optimismo, y de ella siempre llevaré las ganas de salir adelante. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar en Sofi? ¿Cómo quieres que ella te recuerde cuando ya tú pases de este plan? Yo el libro se lo dediqué precisamente a Sofi, para que ella pudiera en algún momento entender estas historias, escuchar estas historias. Y de hecho me ha sorprendido, porque ahorita que estamos empezando a dar la conferencia del Sí detrás de un no, con mucho miedo la traje a una de las conferencias a sus 11 años y pudo recibir esas historias sin que le afectaran, ¿no? O sea, cuando comparto todas estas experiencias de vida. Pero yo creo que lo más importante para mí es que ella entienda que no importa lo que ella quiera hacer con su vida, la vida va a estar llena de nos, pero si sigue adelante, si lo sigue intentando, si tiene claridad, si mantiene la fe, una fe en Dios y una fe en sí misma también, que es importante, puede lograr las cosas. Y yo lo que quiero es que ella siempre se pueda acordar de mí como alguien que le mostró un poquito cómo vivir. Ella seguramente va a vivir y va a tener una vida más feliz que la mía porque va a aprender de todas estas lecciones y que recuerde que la vida vale la pena disfrutarla cada minuto. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es ahorrar. Y que mucha gente no conoce o que no conocemos. Hay una lección en el judaísmo. Cada semana se lee una porción del Antiguo Testamento, de la Torá, ¿no? Y cada semana corresponde, cada momento de final de la semana, que es el Shabbat, que es el día de descanso, se introduce con una porción, ¿no? de la Torá. Y me acuerdo precisamente una noche de Shabbat con Don Francisco, él tomó esa porción de la Torá y básicamente lo convirtió en una analogía de épocas de vacas flacas y vacas gordas. Y en la vida todos tenemos épocas de vacas flacas y vacas gordas, como los campesinos, como los agricultores, como la gente que cría ganado, o que criaba o que cría ganado. Y en la época de vacas gordas vale la pena guardar un poquito de eso para la época de vacas flacas, que en algún momento va a llegar. Así es. ¿A qué le temes, Alberto Sardiñas? Yo le temo al arrepentimiento. Le temo mucho al arrepentimiento. Y tengo una conciencia muy grande, a veces un poquito obsesiva, de no vivir con arrepentimiento. De no arrepentirme porque te dije que sí, o de no arrepentirme porque te dije que no. Y por eso vivo en un cuestionamiento constante que a veces es un poco más duro de lo que quisiera, de estar seguro de que lo que decidí hacer, sea una decisión pequeña, una decisión grande, tratar de evitar el arrepentimiento. Porque al fin y al cabo, cuando la gente se ha sentado a hablar con personas que están en el final de su vida, lo que más se nota es el arrepentimiento. Y yo no quiero vivir con eso. Tal cual. ¿Qué le dirías a ese niño que sufrió tanto bullying, que le bajaban los pantalones o los shorts en medio de una cancha y los demás se burlaban, que recibió tanto no, que en su casa vivió una infancia muy feliz, pero que estando fuera, que cuando uno pasa más tiempo a veces en una escuela que en su casa, no era tan fácil? Si lo tuvieses ahorita aquí enfrente, ¿qué le dirías a ese niño? Le diría que todo va a estar bien. Que todo va a estar bien. Que se quede tranquilo, que todo va a estar bien. Alberto, estoy inmensamente agradecido contigo porque descubrir al hombre que está detrás de estas páginas, que tiene la capacidad de abrir su corazón para contar historias tan fuertes, pero que ha descubierto que en lo negativo que se puede conseguir en la vida se pueden encontrar muchas cosas positivas. Así Y es. que no
no es tan egoísta como para quedarse con las experiencias propias para él, sino que las comparte con los demás y te felicito por la conferencia también que estás dando. ¿Dónde puede la gente comprar o conseguir el libro? Ahí lo tienen en Amazon, el que le quede más fácil. También lo reciben autografiado en el sidetrasdeuno.com. Y toda la información de las conferencias y la gente que nos contrata para empresas y todo eso está a través de mis redes sociales. Ahí nos escriben y con muchísimo gusto estamos ahí para ayudar. Y gracias, Alberto, de verdad, por regalarme una conversación tan honesta. Se me quedan muchas preguntas, pero sé que van a haber otras oportunidades. Claro que sí. A ti te felicito porque yo creo que hay mucha gente que se sienta a tener conversaciones interesantes, pero es la primera vez que tengo una conversación que de alguna manera usa los sabores, los olores, los sonidos como el gatillo para esa conversación. Me parece que está muy cool. No, Así que mil gracias gracias por eso. Gracias. Gracias, Frank. Mis anunciantes te mandan unos regalos. ¡Wow! Mira, la gente de Millaco Doral, en el Doral, te No. manda un gift card para que disfrutes el ¿En mejor serio? sushi. Sí. Oye, pero esto es una maravilla, que uno sale con Mira. las manos llenas. Ellos te dan hacen un tatuaje de sus sabores en tu paladar. Wow. Es una fusión de japonés con peruano que está extraordinario. Lo vamos a probar, seguro que sí. Muchísimas Mira, gracias. Y la gente de Terramater Studio es un venezolano que hace unas velas veganas y mira esta silueta. Wow. Una silueta que para esto ti es- puede significar muchísimo porque es Claro, tu ciudad. claro, esto es Caracas total. Esto es Mil Ávila gracias, total. de verdad, Wow, qué cool. Qué cool. 1.000.000 de gracias. Gracias por todo y por las sorpresas sobre todo. Gracias. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Miyako Doral, un tatuaje de sabores en tu paladar. La Francia Joyería, elegancia y estilo en cada pieza. Evi Labs, construye tu negocio, construye tu nueva vida en Estados Unidos.